¿Me confirman si se ve mi pantalla, por favor? Sí, doctor. Ya, perfecto. Bien. Ok, chicos. Vamos a comenzar. Tenemos 39 personas. Por favor, prendan sus camaritas para que pueda verlos. Ok. Bien. Vamos a comenzar con este nuevo tema acerca del sistema inmune. Vamos a comenzar hablando un poquito acerca de algunos conceptos como parte de la introducción. Y tenemos que hacernos la primera pregunta. ¿Qué es la inmunología? Y aquí está la respuesta, ¿no? Es una ciencia que se encarga del estudio de las diferentes respuestas inmunitarias. Y cuando hablamos de respuesta inmunitaria, nos saca a una parte donde define qué es una respuesta inmunitaria y es importante que resaltemos lo siguiente. Es toda respuesta, valga la redundancia, que tiene dos características. Es coordinada y es en conjunto. ¿Ok? Toda respuesta inmunitaria tiene esas dos características. Tiene que ser coordinada y en conjunto, que va a desencadenar un sistema inmunitario. ¿A qué? ¿A qué reacciona ese sistema inmunitario? Reacciona a la introducción de una sustancia extraña conocida como antígeno. Cualquier sustancia extraña para tu organismo, para nuestro cuerpo, a partir de ahora la conocemos como antígeno. Ahora pregunta, ¿qué es un sistema? ¿Quién me responde? ¿Alguien? ¿Qué es un sistema? A nivel biológico sería un conjunto de órganos que trabajan juntos para cumplir una función. Un conjunto de órganos que trabajan juntos para cumplir una función. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un aparato y un sistema? Ahora tienen la posibilidad de, como están en sus casas, de buscar rapidito ahí en su computadora, se entran a internet y buscan, ¿no? En clase no tienen tanto margen. La diferencia entre un aparato y un sistema es súper sencilla. El sistema tiene un mismo origen embrionario. Es decir, los órganos que forman parte de un sistema vienen todos de un mismo tejido embrionario, a diferencia de los aparatos que ellos vienen de diferentes tipos de tejidos embrionarios, ¿ok? Esa es la diferencia entre un sistema y un aparato. Bien, entonces, me gusta la respuesta que me dijeron. Un sistema es un conjunto de órganos que cumplen una función en específica. Vamos a ver en esta definición de sistema inmunitario que es un conjunto de células. Nos vamos a algo mucho más pequeñito, células que conforman tejidos y esos tejidos forman órganos. Pero además de sustancias químicas que participan en diferentes procesos químicos para dar inmunidad a nuestro cuerpo. Y cuando nos preguntamos qué es inmunidad, porque está en otro color, está en color rojito, inmunidad viene de la palabra latín immunis, que quiere decir exento, exento, libre. Es un estado de protección frente a una enfermedad no solamente infecciosa, ¿no? Porque no solamente vamos a ver que el sistema inmune reacciona contra una infección, sino que contra células cancerígenas también puede reaccionar nuestro sistema inmune, ¿verdad? Entonces, la inmunidad es un estado de libertad ante cualquier proceso que genere respuesta inmunitaria, como por ejemplo antígenos, ¿verdad?
Entonces, tenemos ya esos conceptos claritos como parte de la introducción y como siempre, en nuestras clases me gusta llevarlos un poquito a la parte histórica. Habíamos visto ya antes la parte histórica de la, de la gente. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la historia en cuanto al sistema inmune, cómo se desarrollaron diferentes tipos de hechos a lo largo de nuestra historia. Entonces, esto es una especie de viaje en el tiempo, pero en esta ocasión va a ser algo inmunológico, ¿no? Lo que vamos a tocar. Bien, esta odisea, porque en estas épocas hablaba mucho de las odiseas, habla acerca de cómo existieron ya estudiosos de estas biologías, como la biología molecular, que hoy en día seguimos aprendiendo, ¿no? Entonces, agarramos nosotros nuestra imaginación en este momento, ya que están en sus casitas, yo creo que están en un ambiente mucho más cómodo que en nuestra clase, y empezamos a viajar primero a Atenas. Imagínense una Atenas que tiene una plaga misteriosa que está arrasando con todo, pero hay un hombre clave en este asunto que es Túcides, allá por el año 430 antes de Cristo, que nota algo asombroso. Y esto era de que las personas que eran sobrevivientes a esta plaga podían cuidar de los enfermos sin volver a tener este patógeno. O sea, no se contagiaban nuevamente. Esto fue realmente algo maravilloso, ¿no? Porque aquí empezamos a hablar acerca de la memoria inmunológica. Nuestro sistema inmune es como una especie de, a ver, como una especie de archivo secreto que guarda el perfil criminal de todos los invasores, de todos esos antígenos maleantes que quieren hacernos daño. Y tiene la capacidad de lanzar contraataques si es que ese maleante nuevamente vuelve a atacarnos, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos de ese punto de vista, cualquier invasor, cualquier, digamos, que agente que quiera causarnos daño, estamos hablando de un antígeno. Y nuestro cuerpo tiene la capacidad de responder con células. ¿Qué células son las que van a trabajar? Las células B, las células T, que son las protagonistas, ¿no? En todo esto, y ya 430 años antes de Cristo, Túcides, sin tener idea que existían siquiera las células, ya se había dado cuenta de que había memoria inmunológica. La gente que se había enfermado no se volvía a enfermar si entraba en contacto con personas que estaban pasando por esa plaga en ese momento, ¿no? Entonces, imagínense si nosotros pudiéramos pasarle todo el conocimiento que tenemos hoy en día a Túcides, o si pudiéramos prestarle un microscopio a ese hombre, las cosas que haría, ¿no? Bien, nuestra segunda parada en el tiempo la hacemos en el siglo XV, en el, en el lejano oriente, cuando en el Imperio Otomano había médicos que eran muy ingeniosos y se convierten en los primeros programadores del sistema inmune. Es como que estos tipos eran unos hackers de la vida, porque ellos iban por ahí moliendo, pulverizando costras secas de virus, perdón, costras secas de personas que habían padecido viruela, las pulverizaban en un mortero, las colocaban en una especie de cerbatanas, como estamos viendo en esta imagen de abajo a la izquierda, y la inoculaban directamente en zonas sanas. Y esta era una forma de programar el sistema inmune. Las células de tu cuerpo o del cuerpo de estas personas detectaban ese intruso, activaban linfocitos T, linfocitos B y generaban una especie de inmunidad sin pasar por la enfermedad. Entonces estamos hablando de que era un desafío completo para ellos en el siglo XV hacer esto solamente con el ingenio de poder generar esta programación, ¿no? En cuanto a inmunidad. Luego hacemos otra parada en el tiempo, unos cuantos años más tarde, en el siglo XVIII, 1798, cuando estábamos viajamos hacia Inglaterra, donde un científico, Edward Jenner,
era un médico que realmente tenía un amor único por las vacas, ya que era muy observador de aquellas que estaban sufriendo por la viruela bovina, y se dio cuenta de algo, de que las personas que ordeñaban a las vacas nunca podían caer frente a la viruela humana. La viruela bovina es una versión, digamos que media, mmm, es una versión light de la viruela humana, ¿no? Entonces, pero como son de la misma familia, él se dio cuenta de que las mujeres que empezaban a entrar en contacto con, eh, empiezan a entrar en contacto con las vacas, ya tenían cierta inmunidad, ese estado de protección. Entonces, hace un experimento realmente que hoy en día nos preguntáramos y diríamos, ¿será que es ético hacerlo? Pero Edward Jenner agarra pus de una vaca infectada, directamente de una lesión pustulosa, y lo inyecta en un niño. Ese niño tenía 8 años de edad. Y después lo expone a viruela humana. ¿Y qué creen que pasa? El niño sobrevive, de hecho no se enferma, y a partir de ahí el mundo en cuanto a inmunología cambia para siempre. ¿Por qué? Porque estamos hablando que nacen las vacunas. El origen de la palabra vacuna viene justamente por esto, por esta acción de que agarraba pus de una vaca infectada y se le inoculaba a, a una persona. Espérenme un segundito. Se ríen por mi gato, ¿no? Lo están escuchando el desgraciado. Espérenme un segundo. Ok, seguimos hablando. En el siglo XIX, Luis Pasteur, ¿han escuchado alguna vez de este alquimista? Bueno, era un hombre que trabajaba mucho en laboratorio, era un hombre francés que descubre que debilitando eh, el virus de la cólera aviar y dándoselo a los pollos nuevamente, estos se volvían inmunes. Esto ocurre en una especie de pandemia que ocurría en esa época, que podía ser una crisis alimentaria, ¿no? Porque estaba empezando a morir todas las granjas avícolas. Y de esta forma, él, desactivando al patógeno, logra hacer de que estos mismos pollos, al inocularse con él, puedan ganar defensas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este mismo hombre un día estaba tranquilito en su casa y una persona viene con un niño que había sido mordido por un perro rabioso, un par de años más tarde de este descubrimiento. Y él, de forma, digamos que heroica, logra de la misma forma atenuar el virus de la rabia y empieza a colocar justamente los sueros antirrábicos en este niño para pasarle lo que son las inmunoglobulinas y de esta forma se salva, ¿no? Entonces, vemos cómo ciertos hechos a lo largo de la historia ya hablaban acerca de diferentes tipos de acciones que hoy en día son conocidas, ¿no? Cómo nosotros podemos hablar acerca de memoria, hablamos acerca de la forma en cómo hay una exposición controlada hacia los virus, la protección cruzada que experimentaba Edward Jenner, e incluso patógenos modificados, como lo hacía Pasteur, ¿no? Entonces, hay mucho por desarrollar en este ámbito y espero que a ustedes les interese porque la inmunología es algo que va a seguir evolucionando. Bien, ahora sí, cuando hablamos acerca de la inmunidad, nosotros tenemos que clasificar. En medicina siempre clasificamos las cosas, ¿no? Ese es uno de los males que tenemos en medicina.
Lastimosamente, en esta parte, cuando hablamos de clasificación, nos separan los libros muchas veces la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa versus la inmunidad humoral y la inmunidad celular como otro tipo de clasificación. Cuando en realidad estas dos clasificaciones van de la mano. No se puede hablar de una inmunidad innata sin tocar inmunidad humoral. Lo mismo pasa con la inmunidad adaptativa sin hablar de inmunidad celular o inmunidad humoral también. Vamos a entender ahorita cómo es que estas dos clasificaciones al final actúan en una sola escala, ¿ya? Pero primero, en la parte de abajo quiero que veamos qué es lo que ocurre. El agente patógeno, ya sea un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, un antígeno, siempre va a tratar de buscar un mejor microambiente para poder vivir y desarrollarse. Lastimosamente nosotros tenemos algunos lugares que son muy difíciles de penetrar para eh, los antibióticos y diferentes tipos de fármacos. Cuando ustedes llevaron farmacología, seguramente vieron mucho de que tejidos que son muy difíciles de poder llegar por el tema de volumen de distribución son globo ocular, sistema nervioso, próstata y placenta, ¿no? Por el tamaño de las moléculas y demás. Estos son lugares que los patógenos, digamos que es su ideal, es como que yo quiero vivir en el urubó, así los patógenos quieren vivir en el globo ocular, más o menos, para que se den una idea, ¿no? O sea, yo quiero estudiar en la Cato, el virus quiere vivir en el sistema nervioso central, o sea, es su anhelo, es lo máximo para él, porque son lugares que es muy difícil poder erradicar, ¿no? Pero para evitar llegar a este punto donde realmente es complicado tratar, hay una serie de protección antes de que puedan invadir estos tejidos. Y principalmente vamos a ver de que aquí actúa lo que es la inmunidad innata, como una especie de barrera que controla la entrada de este tipo de patógenos, ¿ya? Entonces, hablemos en primera instancia acerca de la inmunidad innata. Y ahorita voy a volver para explicar esos conceptos. La inmunidad innata tiene diferentes nombres. Ustedes van a encontrar que puede ser la inmunidad congénita, de nacimiento, inespecífica, inmunidad natural, nativa. Tiene diferentes conceptos. El más aceptado es innato, que quiere decir de nacimiento, ¿verdad? Esta es nuestra primera línea de defensa contra todos esos microorganismos que son ajenos a nuestro cuerpo y está compuesta principalmente por tres componentes. El primer componente son barreras físicas, el segundo son barreras químicas y el tercero vamos a ver que son células y complemento, el sistema del complemento. Hablemos de las barreras físicas. Nosotros sabemos de que existen diferentes tejidos básicos, entre ellos están los epitelios. Los epitelios son los tejidos encargados del revestimiento tanto interno como externo de nuestro cuerpo. Por lo tanto, esta es la primera barrera, es el amurallado que tenemos nosotros contra los microorganismos. Un epitelio sano puede ser una piel, puede ser un tracto intestino, un tracto digestivo, un tracto respiratorio. Mientras más sano está más íntegro y va a funcionar como medio de barrera. Si hay inflamación en cualquiera de estos epitelios, vamos a tener una posible entrada o ingreso de microorganismos. Otro de los mecanismos que utiliza como esta barrera física nuestros epitelios por la estimulación de los diferentes centros nerviosos van a ser la tos y estornudo, mecanismos de propulsión, de expulsión. Y finalmente, quienes viven en esos epitelios, ya aprendimos en las anteriores clases, la microbiota, que forma parte de esta barrera física. Barreras químicas, los productos de las células que viven a este nivel. Podemos tener diferentes tipos de proteínas antimicrobianas, los mismos ácidos grasos de la piel, fluidos corporales como la saliva, las lágrimas, el ácido gástrico a nivel del estómago es un potente aniquilador de microorganismos, con excepciones
pequeñitas como el Helicobacter pylori. Fluidos, ya dijimos, el pH va a ser un factor importante y diferente tipo de enzimas o proteínas digestivas. Y finalmente, como células, tenemos a las células fagocíticas, que son los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas, y el sistema del complemento. ¿Alguien sabe qué es el sistema del complemento? Bien, el sistema del complemento son una serie de alrededor 30 proteínas diferentes. Ya sabemos cómo se producen las proteínas, ¿verdad? Sabemos cómo se producen las proteínas. Ahora, estas proteínas, cuando detectan un antígeno, empiezan a llamarse. Se empiezan a llamar y se empiezan a agrupar. Es como cuando, por ejemplo, en la calle hay un accidente, ¿no ven? Digamos que un auto choca a una moto. Y siempre hay un curioso que va y está presenciando el accidente. Y viene y se para ahí a mirar, ¿no ve? Y de ver a ese curioso, que digamos que es una proteína, va a parar otra persona y va a venir a ver qué está pasando. Y después viene otra persona y va a ver qué está pasando. Y al final, cuando acordamos, son un montón de personas que están alrededor, que están todos de curioso. Lo mismo hace el sistema del complemento. Empieza a agrupar estas proteínas hasta que llegan proteínas más grandes, que son parte del sistema del complemento, que empiezan a generar perforaciones en la membrana celular de las bacterias, de los parásitos, del antígeno, ¿no? Empiezan a encapsularlo y empiezan a generar, si es que hay una membrana, una perforación. Y esa perforación que genera que haya mayor permeabilidad, y si hay mayor permeabilidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si hay mayor permeabilidad en la célula? Más fácil de atravesar. ¿Para quién? ¿Para quién es más fácil de atravesar? Si es más permeable. El líquido. El líquido. ¿Qué líquido? Agua, pues, ¿no? Sí. Entonces la bacteria se va a sobrehidratar y esa sobrehidratación que le genera muerte celular. ¿Sí? Entonces vemos cómo el sistema de complemento con solamente proteínas empieza a generar esas porosidades para llevar hacia la muerte celular al antígeno. Ahora, no solamente funciona de esa forma, este sistema del complemento al mismo tiempo activa sistemas de opsonización que empieza a llamar células fagocíticas, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, ¿ya? Entonces, de esa forma trabaja nuestro sistema del complemento. ¿Qué es esto de las características? Cuando hablamos de inmunidad innata, vemos estas tres características: especificidad, diversidad y memoria. ¿Qué quiere decir especificidad? Especificidad habla de la capacidad que tiene el anticuerpo y los receptores para los linfocitos T de reconocer uno solo. A ver, la anterior semana, jugaba Bolivia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Será que yo puedo ir a un estadio cuando juega Bolivia o cuando juega Oriente y Blooming y, e identificar quiénes son bluministas o quiénes son orientistas o quiénes son bolivianos? Sí, porque todos se van uniformados, ¿verdad? Es fácil para el sistema inmune ir a un lugar donde hay una característica, un patrón molecular asociado a ese patógeno. Entonces, los hinchas de Oriente, los hinchas de Blooming son los patógenos y todos tienen un mismo patrón. ¿Cuál es? Se visten con su polera del equipo. Para el sistema inmune es fácil identificarlo. Eso se llama PAMS, patrón molecular asociado a patógeno. Ahora, si se sacan la polera, ¿será que puedo identificarlos si son de Blooming
si son de en Real Santa Cruz, si son de Destroyer, va a ser más difícil, ¿no? ¿Qué tendré que pedirles yo? Al socio de Oriente o de Blooming, le tendré que revisar su billetera y ver si tiene su carnet, ¿no ve? De socio, para decir, ah, este había sido bluminista o este es orientista. Entonces, hay algo más pequeñito que sí lo puede identificar, pero es mucho más específico. Y no todos lo tienen, no todos los que van al estadio son socios, ¿verdad? ¿Se entiende la idea? Eso vendría a ser un epítopo. Es algo que es específico de un solo tipo de antígeno. Es la forma de identificarse cada uno de ellos. Los PAMs son patrones que tienen todos los antígenos que mi sistema inmune lo va a detectar solo con poder observarlo. En cambio, los epítopos son patrones específicos de antígenos determinados y solamente son de ellos. Entonces tengo que estar entrenado para poder identificarlo o tengo que hacer una pesquisa mayor para poder identificarlo. Esa es la diferencia entre un PAM y un epítopo. Entonces, cuando hablamos de inmunidad innata, vamos a estar trabajando frente a PAMs. No voy a poder identificar específicamente antígenos, pero voy a saber que cuando viene alguien, es alguien malo, es alguien que quiere hacer daño a mi organismo. ¿Qué hay acerca de lo de la diversidad? Diversidad limitada, dice aquí. ¿Qué quiere decir esto de diversidad? Como hablamos de especificidad, también hay una variedad de receptores que son expresados por un tipo de célula del sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Y cuando vemos sistema inmune o inmunidad innata, vemos que la diversidad es limitada. Las células que están formando parte de esta inmunidad no tienen una diversidad de receptores. Por eso sus reacciones van a ser menos específicas y por eso no atacan a los epítopos, atacan a los PAMs. Y finalmente, no existe memoria, no hay esa capacidad de poder recordar infecciones antiguas. De hecho, ¿por qué? Porque la inmunidad innata es la que siempre entra en contacto primero. Es la que va a estar en contacto con nuevas infecciones, no con viejas infecciones y no reacciona de forma diferente. Para ella siempre va a ser una infección nueva. ¿Por qué? Porque ella no tiene memoria. ¿De acuerdo? Entonces, la inmunidad innata tiene este tipo de características, porque ahora vemos la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa va a ser esa inmunidad que va a surgir una respuesta a una infección, digamos que por la inmunidad innata, pero que con el tiempo ya se ha adaptado a esa infección. O sea, ya tiene características que me van a ayudar a poder sobrellevarla esta segunda infección. ¿Ok? Entonces, veamos cuáles son las características. Especificidad. Ahora tengo la capacidad de poder identificar un antígeno específico. La primera vez me atacó Escherichia coli, por ejemplo. Mi cuerpo defendió, participó. Cuando vio la Escherichia coli dijo, no sé qué es, pero es patógeno, hay que atacarlo. ¿Con qué atacamos? Con lo que haya, vamos a darle con lo que sea. Soltemos péptidos antimicrobianos, ¿dónde está nuestra microbiota que ataque? Fortalezcamos la producción de ácido claro, del ácido gástrico, produzcamos más moco, etcétera, etcétera, etcétera. Entraron todos, pero no había una especificidad. En esta segunda oportunidad, vamos a decir, ¿se acuerdan que este ya nos atacó? Sí, se llamaba E. coli. Bueno, ya sabemos con qué darle específicamente, porque ya tenemos el receptor para poder atacar. Eso es una inmunidad adaptativa, ya estamos adaptados a ese tipo de infección. Por lo tanto, la diversidad de las células va a ser amplia. Como yo ya tengo un abanico de posibilidades de patógenos que me van atacando, porque yo sí tengo memoria con inmunidad adaptativa, entonces voy a poder atacar de una forma diferente. ¿Ok? ¿Y quiénes son los componentes de esta inmunidad adaptativa? Son principalmente células, como los linfocitos B, que
vez estos linfocitos B, escúchenme bien, diferenciar en células plasmáticas y esas células van a fabricar anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son inmunoglobulinas, son proteínas globulares. Las proteínas se encuentran en el plasma. Se encuentran en el plasma. ¿Qué otra célula tengo? Tengo los linfocitos T que se clasifican de acuerdo a su estado de activación. Pueden ser linfocitos vírgenes, pueden ser efectores o de memoria. Y de acuerdo a su función, se clasifican en dos tipos, los CD4 o helper y CD8 citotóxico. ¿Qué quiere decir eso de CD4 y CD8? A ver, alguien que me diga. ¿Saben qué quiere decir eso de CD4, CD8? ¿Por qué tienen ese número? ¿Por qué tienen ese nombre? Hasta aquí habíamos aprendido de memoria, ¿no? CD4, CD8. Siempre hemos escuchado de primer año. Pero ¿qué es esto de CD? Esto está en inglés. Se llama Cluster of Differentiation. Es el carnet de identidad de los linfocitos bolivianos. Pero cada uno de ustedes tiene una identidad diferente. Entonces, estos CD, los clústeres de diferenciación, son los que le van a dar esas características. Entonces, ¿qué vienen a hacer? Son proteínas. Son proteínas que se encuentran en la membrana celular del linfocito que le dan esa identidad. Una estructura molecular para los CD4 y una estructura molecular diferente para los CD8. ¿Okay? Estos son entonces los famosos CD, CD4, CD8. Hay muchos más CDs, por supuesto. De hecho, la mayoría de las células de defensa tienen un CD, un clúster de diferenciación, pero los más importantes, CD4, que es el T-helper, bien. Hasta hace un momento les decía que la clasificación, cuando nos ponemos a hablar de inmunidad, separaba la inmunidad innata y la inmunidad específica de la inmunidad humoral y de la inmunidad celular. Pero, como hemos visto hace un momentito, los componentes que tienen la inmunidad innata y la inmunidad específica, entran componentes que son humorales y entran componentes obviamente celulares, porque estamos viendo que la inmunidad innata entran lo que son las células fagocíticas. Esos son componentes de la inmunidad celular. Cuando vemos, por ejemplo, en la inmunidad adaptativa, y estamos hablando de anticuerpos, proteínas globulares, esos son componentes de la inmunidad humoral, de los humores. ¿Se dan cuenta entonces cómo están conectados? Hay una relación que entrelaza estas dos clasificaciones y no podemos estudiarlas por separado. Entonces, veamos un poquito acerca de inmunidad humoral. Cuando tú agarras, ¿han visto alguna vez cómo se separa el plasma de la fracción celular, de la fracción líquida, el plasma? Eso se mete en máquinas centrifugadoras, ¿verdad? Y lo que hacen que las células todas vayan hacia el fondo del tubo de ensayo, se genere un tapón, el tapón leucocitario en el medio y todo el líquido más claro que queda en la parte de arriba es el plasma. En ese plasma, ¿qué hay? Agua en un 91% y el resto son proteínas. Entre ellas, la más importante, que es la albúmina, una proteína de transporte, pero también hay proteínas globulares como las inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas, una vez se unen a un receptor, a un antígeno, se llaman anticuerpos. Entonces, ¿son lo mismo? Sí, pero están en diferente estado. La inmunoglobulina está en un estado inactivo
Y el anticuerpo está en un estado activo porque se ha unido a su receptor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta parte del plasma es considerado como el espacio que alberga a la inmunidad humoral. Humoral. Entonces, ya sabemos que están aquí los anticuerpos, que van a ser nuevamente proteínas o moléculas que reconocen a los antígenos microbianos y que además generan la opsonización. ¿Qué es la opsonización? Es una especie de marcado. Es como cuando, por ejemplo, tienes un perrito guardián en tu casa y se entra el ladrón y el perrito lo muerde y tú sales y lo ves al perro que está mordiendo al ladrón afuera de tu casa, ¿no? Entonces, lo mismo, estas proteínas se unen al antígeno y cuando las células de defensa, las células fagocíticas se acercan, porque son llamadas por estos anticuerpos, detectan a quién tienen que ir a atacar y eliminar, ¿ok? Esa es la opsonización. Entonces, ya sabemos nosotros que el antígeno va a ser cualquier sustancia ajena a tu organismo que pueda o no estimular una respuesta inmunitaria. Hace un momentito les mencioné los anticuerpos. Vemos cuáles son los principales anticuerpos o en este caso inmunoglobulinas porque estamos viendo que están de forma inactiva, o sea, en su porción plasmática. Empecemos con la más grande, la IgM. La IgM actúa en respuestas inmunes primarias, primeras, inmunoglobulina M. Globulina G de forma secundaria, G de segundo, ¿no ve? Segundo, de forma secundaria está la inmunoglobulina G. Cuando yo veo inmunoglobulina G, y ya todos se volvieron expertos en época de COVID de hablar de inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, cuando hablamos acerca de inmunoglobulina G, estamos viendo de qué es la de memoria, la que empieza a aparecer cuando ya mi organismo ha entrado en contacto con los antígenos. De poder atravesar la barrera placentaria. Por lo tanto, dato importante, es la inmunoglobulina que la mamá le va a poder pasar a su bebé. La inmunoglobulina A es la principal inmunoglobulina de las secreciones, como ser, por ejemplo, la saliva. Secreciones del cuerpo. ¿Quién me dice? Vamos. Está muy calladitos hoy día. Secreciones del cuerpo, doctor. Ajá, a ver, Daniela. Impecable. Saliva, lágrimas, sudor. Ya, muy bien. A ver, Camila. ¿Dónde estás, Camila? Sí, doctor. A ver, ¿qué Espera, es que estoy conectada de dos lugares. Yo sí me estoy dando cuenta, si las veo a las dos. Juliana y a ti. Entonces, Camila me dice una y Juliana me dice. Y ahora sí lo escuchamos, doctora. Ya, a ver, ¿qué secreciones corporales conoces? Ya me El dijeron, sudor, ya me dijeron sudor. las lágrimas, la Ya. saliva, la leche materna, el flujo. Ya, la lactancia materna, la leche materna, el flujo, ¿qué flujo? Al final, Ah, ya, la secreción vaginal. ¿Qué sí, más?
lo que nos acordamos ahorita, doctor. Doctor, hay un ruido, creo que viene de usted. ¿El mío? Ajá, se escucha medio, no entrecortado, pero como si algo estuviera en su micrófono. Como si estuviera golpeando su micrófono. A ver, ¿me confirman si se escucha bien? Ya paró, ya. Ya no se escucha el ruido. Seguro era un ovni que estaba pasando aquí encima de mi casa. Ya, gracias. Diste en el clavo con algo, Cami, porque la lactancia materna es una de las secreciones más importantes que va a contener la inmunoglobulina A. Justamente esta inmunoglobulina A es la que recibe el bebecito a través de la lactancia, más la inmunoglobulina G que recibió cuando estaba en la vida intrauterina, ¿verdad? Porque esta atraviesa la barrera hematoplacentaria. Entonces, estas dos inmunoglobulinas son las que van a estar presentes en la primera etapa de la vida. Una antes de nacer, obviamente, y la otra a partir del nacimiento. Entonces, miren qué importante es la lactancia materna, no solamente por su valor nutricional, no solamente por el valor que se le da por el crecimiento de la microbiota, sino que porque también sigue pasando anticuerpos de la madre a través de este vínculo, ¿no? Vamos a ver la inmunoglobulina E, que es aquella que va a aparecer en procesos como, por ejemplo, reacciones alérgicas, van a aparecer cuando estamos frente a parásitos. Cuando ustedes vean un laboratorio y vean la fórmula leucocitaria y tengan, por ejemplo, eosinófilos elevados, basófilos elevados, mastocitos elevados, si es eosinófilos, piensen en parásitos. Si es mastocitos o basófilos, piensen en probables procesos alérgicos, ¿ya? Pacientes con antecedentes de asma, pacientes con dermatitis atópica, rinitis, sinusitis, etcétera, ¿ya? Y finalmente tienes la inmunoglobulina D, D de Daniel, D de dedo. Esta inmunoglobulina D a la fecha no se le ha atribuido una función específica, pero sí está presente en la diferenciación de los linfocitos. Está presente en la diferenciación del linfocito B y de la célula plasmática. O sea, es la encargada de decirle a la célula plasmática, nuestro cuerpo necesita producir inmunoglobulina M, G, A, E. Ella es la que se va a encargar de este proceso, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bien. Chicos, voy a quedarme aquí porque no tengo el cargador en mi computadora. Lo dejé en el consultorio y estoy ya en lo último de la batería y no quiero que se apague sin decirles nada. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, doctor. Bien. Hasta aquí igual estamos con el otro paralelo, hasta aquí llegamos. Nos falta ver solamente inmunidad celular y hay una tablita que quiero compartir con ustedes, un cuadrito más que todo, sobre el origen de las células, tanto rojas como blancas. Y ahí vamos a hablar un poquito más acerca de los clústeres de diferenciación, vamos a hablar un poquito acerca de algunos conceptos que igual son importantes para nosotros, ¿ya? Entonces la siguiente semana terminamos este tema y ¿para cuándo tenemos programado nuestro examen? Para el 24, creo. Para el 22 sería entonces. Después de Semana Después de Santa. Semana Santa, ¿no? Para el 22. Ya, perfecto. Entonces la siguiente clase, que es el 8, terminamos con esto. Y el 15, martes 15, eh, terminamos cáncer, el 15, ¿ya? Y el 22 damos examen. Ahora, la siguiente semana, por favor, les voy a pedir que, quiero ver cuántos son. Ay, ven, me estoy olvidando que tengo que tomar lista. Y damos hasta cáncer, doctor. ¿O Hasta hasta qué cáncer tema? va a ser, Andrés, hasta cáncer, Ok, ¿ya? gracias. Y a partir de la siguiente semana después del examen, vamos a empezar con nuestras exposiciones. Les había comentado a principio de año que hay unas cuantas patologías
que cada uno con sus grupos vamos a ir desarrollando. Y que, por favor, para la siguiente clase, vamos a ir haciendo ya los grupos para que podamos repartir los temas y tengan 3 semanas para poder ir preparando sus diapositivas y lo que necesiten, ¿ya? ¿De cuántas personas los grupos, doctor? Eso es lo que quiero ver ahorita. Son 60. Van a ser... Uy. A ver, espérame. Ya, van a ser grupos de 7 personas. Grupos de 7 personas, ¿ya? Atentos a la lista, por favor, chicos. Aguirre, Presente, doctor. Amancio, Presente, doctor. Antelo, Presente, doctor. Cabello, Presente, doctor. Calderón, Presente, doctor. Carrara, Presente, doctor. Castillo, Presente, doctor. Chilo, Presente, doctor. China, Presente, doctor. Cortés, Presente. Denker, Presente, doctor. Durán, Presente, doctor. Elorriaga, Presente, doctor. Escalante, Presente, doctor. Escobar, Rocha, Fini, Presente, doctor. Garay, García, Presente. González, Presente, doctor. Gutiérrez, Presente, doctor. Eala, Hornes, Presente, doctor. Lema, Presente, doctor. Lisboa, Presente, doctor. Loexey, Presente, doctor. Manrique, Presente, doctor. Mazo, Presente, doctor. Mora, Presente, doctor. Natush, Presente. Natalia, Presente, doctor. Nishizawa, Presente, doctor. Ortiz, Mariana, Presente, doctor. Ortiz Daniela, Presente, doctor. Palacios, Presente, doctor. Paz, Presente, doctor. Paz Melgar, Presente, doctor. Paz Toro, Presente, doctor. Pérez Aguilera, Portillo, Presente, doctor. Quesada, Antelo, Presente, doctor. Reynoso, Presente, doctor. Ríos, Doctor, dice que no puede conectarse, pero estaba en la clase. Laura, Ríos, Sí. ya, ok, Rivero, Doctor Salvatierra le escribió en el chat. ya, pero todavía no llegué a Salvatierra, Rivero, Roca, Presente, doctor. Salvatierra, Santander, Arroyo, Saucedo Méndez, Presente, doctor. Cerrate, Presente, doctor. Silva, Cuellar, Tapia, Presente, doctor. Urioste, Vacaflores, Montaño, Valverde, Presente, doctor.
Vargas, Presente, doctor. Virués, Presente, doctor. Yorimoto, Presente. Sajini Presente, doctor. y Zambrana. Presente, doctor. Ok, listo, chicos. Muchas Disculpe, gracias. doctor, Sí. que lo moleste. No escuché bien mi nombre, Silva. Silva, Doctor, ¿me escucha? Silva José Lucas, sí. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, es que se me salió la reunión. Ya. ¿Ya me nombró? ¿Vaca Flores? Sí. Ya, ok. ¿Alguien más? A mí, Gracias, doctor. yo, porfa. Ajá, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, joven. Jeje. Recién llegando vos, ¿no? Doctor, ¿lo puso a Alejandro Salvatierra? Uy, Amir. Sí, Salvatierra está. Ya, gracias. Entren para la asistencia, seguro, ¿no están? Primera y última vez que hacemos virtual. Ya, chicos. No, doctor, no hay que tomar esas medidas tan drásticas. ¿Alguien más? ¿Alguien más antes de que cierre esto? Ok, listo, chicos. Muchísimas gracias. Que les vaya bien. No se aplacen en su examen porque si no, no habrá valido la pena esta clase. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, doctor. Doctor. Hasta luego. Doctor. Chao, chao. Chao, Amir.